¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a una review más, en este caso con las Babolat, pero de la línea de las Veron. Ya hice en su momento en el canal las Viper y ahora toca las Veron. Entonces, físicamente las palas son exactamente igual. Vemos aquí que tenemos la Technical, aquí tenemos la Air y aquí tenemos la Counter. La Technical es un poco este tipo de forma lágrima que podéis ver. La Air tiene esta forma también como de lágrima, pero como si fuera un poquito más hexagonal. Y luego ya mucho más grande de cara de pala tenemos la Counter, que es forma más hexagonal, pero es, como veis, mucho más grande la cara de la pala. Vamos a hablar, o voy a hablar un poco de las tres, ¿vale? Este vídeo es una comparativa directamente de las tres, con lo cual nos va a venir muy bien porque vamos a poder ver cómo se han comportado en el fondo, cómo se han comportado en la volea y cómo se han comportado en la bandeja y en el remate. Yo tengo un poco la idea de qué pala recomendaría en función del tipo de jugador que eres y sobre todo en función de lo que vas buscando, porque yo he probado estas palas con alumnos que tienen una velocidad de bola baja y he tenido otros alumnos que tienen una velocidad de bola alta, con lo cual sé un poco cómo se comporta la pala. Vamos a ver un poco en general cómo son todas, porque aunque ya veis que la forma es diferente, pero siempre me gusta hablar un poco de la estructura de la pala. Entonces, vamos a hablar primero, materiales. Las tres son exactamente del mismo material, que es carbono flexible. Han hecho una mezcla entre carbono y fibra de vidrio. El punto dulce cambia un poco en las palas. En la Technical, igual que pasaba con la Viper, en este caso con la Veron, el punto dulce lo han buscado un poquito más en la parte alta de la pala. En la Air han bajado de ese punto un poquito más hacia abajo y en la Counter la han centrado totalmente en el medio de la pala. Más o menos, a ver si no la tapo con la otra, más o menos en esta zona centrada de la pala. Eso sería un poco lo que la marca va buscando. A nivel de cómo son de estructura, bueno, las tres palas, voy a ir dejando por aquí algunas porque con una me sobra. De las tres palas, las tres tienen el sistema de cuerda corrediza, con lo cual, bueno, corrediza o corredera, nunca me acuerdo, corrediza, por ejemplo. Está bastante bien porque aprieta, o sea, de hecho tenéis que tener cuidado de no apretar demasiado, de no tensar demasiado, o incluso si sois de esos jugadores que puntualmente hacéis un remate y se os escapa el puño, tened cuidado porque, igual que pasa con las head, pues aprieta bastante. Es un nudo que no vais a tener el problema de que se afloje y de que no tengáis la sensación de que os está agarrando, con lo cual en ese sentido perfecto. Tema del puño. El puño es largo, son 22 centímetros y me vuelve otra vez a recordar la marca que es un centímetro más grande que las antecesoras de la temporada, o sea, del modelo anterior o de los modelos anteriores. Es bastante cómodo, todo lo que es la parte de aquí del tapón está bastante mullidito. A mí ya me vinieron las tres palas con los overgrip, pero es bastante mullidito y bastante cómodo. Y luego sí que se nota muchísimo el tema de la pala, del tamaño, porque normalmente a mí me sobra uno y aquí me sobra uno y me sobran dos. Entonces, normalmente las empuñaduras tienen entre 11 y 12 centímetros y esta tiene 22. Entonces, 22 no, miento, tiene 14. Estaba diciendo que tiene 22, digo 22, es una salvajada. Tiene 14 centímetros, ¿vale? Lo estaba diciendo en memoria. Ninguno de los tres modelos vienen con protectores, ¿vale? Ninguno. Con lo cual, si queréis, como se suele decir siempre, pues si queréis de alguna manera que la pala quede un poquito durante mucho más tiempo con mejor presencia y no se roce, no se vaya deteriorando el marco, pues bueno, tendréis que ponerle un protector y ya está. Hablamos de balances y hablamos de pesos. Las palas, no me sé los pesos de memoria, ¿vale? Pero los pongo por aquí porque son palas que en general de peso no han venido muy altas. Creo que, eso sí seguro, que la que más pesaba era la Counter, amarilla o verde, según como lo veáis cada uno. Y luego los balances, por ejemplo, en esta pala se supone que el balance es un poquito alto, pero yo después de estar una semana probándolas no me parece tan alto. De hecho la Viper tenía el balance más alto. Esta me parece que le han bajado un poco el balance, o por lo menos esta unidad que tengo, que es la que me han dejado, no le noto yo un balance excesivamente alto. Luego está la R, que tiene un balance muy bajo, porque es la más manejable y la que te da la sensación de más ligereza de todas. De hecho es la que menos pesa, seguro, aunque no me acuerde de los pesos, pero seguro que es la que menos pesa. Y luego tenemos la Counter, en la que es la más pesada. No la he notado excesivamente un balance muy alto, muy en la punta, pero sí es la más pesada. Entonces ya veréis luego la descripción de cómo se comportan las palas en defensa y en ataque, sobre todo en ataque. Ya veréis cómo puntualizo un poco el tema de ese peso, ¿vale? Así que vamos a ver un poquito cómo se comportan en defensa.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con una review más, en este caso con las Babolat Veron. Y vamos a ver un poco las condiciones para hacer la review. 24 grados con 3 y 43% de humedad. Así que vamos a ver qué tal sale la review. Venga, vamos a ir probando. Voy a hacer el vídeo directamente con las 3 palas. Porque las palas son físicamente igual. O sea, físicamente de material son exactamente iguales. Son de carbono flexible, es decir, que están hechas con carbono y con fibra de vidrio. Entonces, el material es igual, lo único que, bueno, las formas son exactamente igual que las Viper. Esta es la Technical, esta roja es la Technical, que tiene el balance un poquito alto. Luego tenemos la azul, que es la Air, y luego tenemos la verde o amarilla, según se vea, que es la Counter. Entonces, bueno, la idea es que son palas muy manejables, son palas que quizás esta y la Air, que es la azul, es la que me parecen como un poco más manejables, dentro de que tienen un balance bajo, aunque es verdad que esta pala se supone que tiene un balance alto, pero la verdad que la unidad que me han dejado, la manejabilidad que tiene es muy buena. Y la verdad es que va bastante bien. Es verdad que a velocidades bajas va muy bien, a velocidades más altas tienes que centrar bien la bola, porque además hoy con una clase me he jugado unos puntos y en cuanto tenía que ir al resto, a restar de revés, que he jugado en este lado y no la centraba bien, la verdad es que la bola no salía nada. Es un poco lo que le pasaba a la Viper, ¿no? Que son palas que las tienes que centrar muy bien para que la bola realmente salga, si no al final se te queda muy incrustada aquí. Entonces, bueno, es una pala que se maneja muy bien, que tienes una sensación muy agradable cuando juegas con la pared de fondo, centrándola bien, y cuando queda la bola por delante, bien, Javi. La verdad es que no sale mal, pero sí es verdad que echo de menos cuando juego con gente como Javi o como el alumno que he tenido antes, que es Rafa, y me juegan bolas con cierto peso. Si no las centro bien, sobre todo más aquí abajo, no consigo que la bola me responda muy allá. También es verdad que quizás es porque si quieres una pala con más potencia, tienes las Viper, y estas que son las Veron, pues es para a lo mejor un jugador, cualquiera de los 3 modelos, a lo mejor un poquito más entre iniciación y nivel medio, más miraría yo a nivel medio. Entonces, bueno, diferencias que veo yo entre ellas, aun teniendo los mismos materiales, que esta pala, que tiene el balance más centrado, un poquito más bajo que la Technical, es la que menos pesa de las 3 palas, pero tienes que centrarla muy bien porque si no el punto dulce es pequeño y entonces la sensación es de que la bola no va. ¿Qué pasa? Que es una pala que es súper manejable y que seguramente para el nivel de Javi de esta clase se me queda corta, pero la he probado con Rosa, que ya es una habitual de mis grabaciones, y es una pala que va bien porque la bola viene despacito, tienes tiempo para centrarla. Mira, esa por ejemplo que la he pegado en la parte de abajo, no me ha despedido mucho la pala, la verdad, pero en cuanto la centras un poco más en su punto dulce, sí que despide más. Entonces, bueno, manejabilidad toda brutal, súper fácil. Velocidades bajas de bola también, yo creo que cualquiera de las 3 muy bien, pero cuando necesitas un poquito más de caña, yo me quedaría de las 3 con la Counter, porque tiene la superficie de impacto más grande, el punto dulce más grande. Me dijo además Ana, la de Babolat, que también tenía un sistema que permitía que cuando se golpeaba, que es el de los agujeros, que cuando golpeaba un poquito más descentrada, la Counter era más agradecida. Entonces esta la manejas súper fácil para cualquier parte, para cualquier lado, pero a velocidades bajas muy bien, velocidades un poquito más exigentes, bueno, se queda un poquito más durilla la pala y no sale la bola. Bien, Javi, vas a hacer una de fondo y un par de voleas. Una de fondo y 2 voleas, ten cuidado con esa bola. Sí.
Y sin embargo esta es súper curioso porque como tiene la forma más grande, es como una especie de hexágono, pero la sensación que te da a la hora de tenerla en la mano es como que también es un poco manejable. Bien, igual es la que pesa más de las tres, no me acuerdo si eran 3,62 o 3,72, bueno, lo pongo por aquí por el vídeo. Pero como tiene la cabeza más grande, la verdad es que la sensación es que da igual con qué le des, que la pala responde muy bien. De hecho, entre las tres, por facilidad, por punto dulce amplio, a lo mejor no tanto por manejabilidad, aunque se maneja bien, la verdad es que me quedaría más con la Counter. La Technical sigue siendo para mí una pala compleja, igual que la Technical Viper, y la Air es hiper manejable, pero sigo pensando que tiene un punto dulce muy reducido y entonces no termina para mí de sacarle bien, de sacarle mucho partido a la pala. Así que yo con esta es con la que me quedaba en el fondo. Vamos a ver ahora cuando termine de este ejercicio con Javi de que caliente, vamos a ir a la volea a ver cómo se comporta. Perdón, pero ya veréis que a nivel de sensaciones, a nivel de salir la bola y demás, es muy parecido a lo que os he trasladado en el fondo. Así que me quedo con Javi y ahora nos vemos en la volea. Bien. Ya veis que de alguna manera lo que os estaba contando de la manejabilidad de todas las palas es bastante grande. Quizás la Counter pues es un poco la más pesada, pero no penaliza en el fondo. No es una pala que diga yo, oye, pues mira, se nota que efectivamente es la más pesada de todas y cuesta manejar un poco los tiros. No, yo la verdad es que la he notado bastante bien y me ha gustado mucho. Y luego, quizá, fuera de estas grabaciones que habéis visto, luego las estuve probando con uno de mis alumnos, con Javi, que es con el que estaba haciendo las reviews, que tiene bastante ritmo, y la verdad es que me sorprendió mucho la Air, ¿vale? Esta primera, porque yo pensaba que al igual que la Technical, si no centraba la bola iba a salir peor o me iba a costar un poquito más centrarla, iba a perder calidad, y la verdad es que me sorprendió bastante porque se comportó muy bien. En defensa hablo, se comportó muy bien. Y esta se comporta muy fácil porque tiene un punto dulce más amplio y las sensaciones también fueron bastante agradables. Pero quería puntualizar lo de la Air, porque al principio cuando hice la grabación sí que me daba la sensación que podía penalizar un poquito como la Technical, pero la verdad es que luego con bastante ritmo no iba mal. Y incluso esta, que iba bien, cuando tenía que exigir y hacer movimientos rápidos y hacer un golpe y enseguida me venía otra bola y tenía que trabajar un poco bolas que se me quedaban detrás, tuve que cambiar un poquito a esa velocidad de bola que venía más exigente y irme con la Air porque la manejaba mejor, la manejaba más rápida y tenía como un mejor feeling a la hora de defender. O sea que bueno, lo dejo ahí porque al final ya sabéis que todo es un tema de sensaciones. De todas formas, no me enrollo más. Vamos a ver cómo se han comportado en la volea. Bueno, vamos a ver ahora cómo se comportan las palas en la volea. Como os decía, no va a ser muy diferente a lo que os estaba comentando un poco en el fondo. Es verdad que una de las cosas que más me han gustado es que el efecto lo cogen bastante bien. Así que es una bola, o sea, es una pala o son unas palas que los efectos cuando se centran bien y la pala despide se pueden aprovechar, pero por ejemplo ahora que estoy voleando a la velocidad de Javi, bien, la tengo que centrar muy bien para realmente sentir que la bola va con velocidad. Entonces la centro más o menos en esta parte, que es esta parte de aquí abajo, entre el medio y abajo, y ahí, aunque la pala está hecha para que el balance lo tenga más arriba, y el punto dulce está un poquito más en esta zona por el tipo de forma que tiene la Technical, pero yo me he dado cuenta en la clase de antes y ahora con Javi, bien, que si la centro de mitad hacia abajo es donde más consigo que la pala a esta velocidad de Javi me vaya bien. Igual con Rosa ayer, sí que si la pegaba un poquito más donde la marca apuesta por el balance, sí que igual, qué buena, sí que igual ahí sí salía. Pero volvemos a lo mismo, como son unos modelos que para mí no están hechos para gente que tenga mucho nivel, porque para eso tienen las Viper, pues en cuanto a la velocidad de bola es alta, no consigues sacarle todo el provecho a la pala, porque o la centras muy bien o la bola pierde un poquito de velocidad y además tienes tú la sensación de que el impacto
ha sido como muy tosco, como muy duro. Pero sin embargo, ahora que estoy bajando la velocidad y estoy simplemente poniendo la pala y casi no estoy haciendo esfuerzo, la bola sale fenomenal. Así que volvemos a encontrarnos con unos modelos, bien, donde si hago poco esfuerzo, me va bien. Muy bien, Javi. Si hago mucho esfuerzo, no le saco tanto provecho. Sobre todo cuando... Cuidado, Javi, sobre todo cuando la bola me viene con velocidad. No obstante, como volvemos a hablar otra vez un poco de a quién van dirigidas las palas, pues yo os digo cómo las he probado con alumnos, donde la bola me viene más despacio, y entonces son palas que responden muy bien, pero cuando tengo alumnos como Javi, donde la bola me viene más exigente, lo noto. Esta pala, por ejemplo, es más manejable que la Technical, pesa menos y tiene un balance todavía yo creo que más bajo, entonces es una maravilla, porque todas las sensaciones es como si no tuvieras una pala en la mano, y si encima la centras bien, muy buena, pues va fenomenal. Cuando no la centras bien, penaliza. Y si quiero hacer algo más de la fuerza que estoy haciendo, para mí a esta velocidad penaliza también. Porque ahora, por ejemplo, le voy a dar un poquito más de velocidad y lo que noto es que mi esfuerzo, esa de revés no, pero eso a lo mejor es de 0 a 10, es un 8, y a lo mejor tengo la sensación de que la bola va un 6, como esa de revés. Sin embargo, le bajo la velocidad y solamente la pongo como esas, y casi consigo más velocidad que cuando estaba apretando la pelota. Así que otra vez me voy a reafirmar quizás a lo que voy a repetir más en la review, y es que con velocidades, ¡qué pena!, con velocidades bajas y con esfuerzos míos más bajos le saco más provecho. Ahora nos metemos con esta, y al igual que os estaba diciendo en el fondo, para mí de esta gama de las Veron es con la que más a gusto me encuentro. Punto dulce muy grande, se nota a la hora de golpear la bola que responde mejor que las otras dos. La manejabilidad, bueno, es la más pesada, como os decía antes, y quizás tenga el balance también un poquito alto, aunque esta se supone que tiene balance también un poco medio. Pero otra vez, pero la verdad es que es de las tres con diferencia la que más me gusta. Bien, porque como tiene ese punto dulce muy amplio, la sensación es que aunque a la bola la impacte fuera de su... Bien, fuera del centro, la bola responde muy bien. Y la verdad es que es la que, teniéndola en las manos, la pala es la que mejor sensación me transmite. Bien, Javi, a la hora de golpear la pelota. Así que eso es un poco lo que os puedo contar. Buena manejabilidad de las tres, buenas sensaciones a velocidades bajas, y quizás esta, la Counter, es la que a velocidades bajas, o velocidades altas, no muy altas, altas o media altas, más rendimiento le podéis sacar. Al final la Viper, o sea, la Technical, que es la roja, quizás es la más compleja por forma y por punto dulce. La Air es la más manejable por peso y por manejabilidad quizás, pero es quizás de las tres la que tenga el punto dulce más pequeño, y esta es la que pesa un poco más, pero con el punto dulce tan grande que tiene al tener esta forma hexagonal, pues más agradecida es a la hora de jugar. Incluso el sonido parece que tiene incluso como más sonido de tambor que las otras dos, que no es real, porque ya os digo que el material es exactamente el mismo, pero es la que mejores sensaciones me transmite. Bien, Javi, en el golpeo. Muy bien. Al igual que os proponía un poquito, o que os analizaba cómo se comportaban las palas en el fondo, es verdad que a lo mejor en el fondo, si la bola sale de pared o son velocidades bajas, las palas se comportan bien, todas ellas. Con velocidades más altas, sobre todo cuando el impacto queda por delante, pues bueno, ya os he puntualizado un poquito que la Technical, si no la centraba bien, no iba muy bien. La Air, pues bueno, ahí está, pero al final luego no se comportaba tan mal, y esta iba bastante mejor, pero
igual pinchaba un poco ese peso, ¿no? De tener que moverla al ser la más pesada de las tres. No es que sea un peso que no podáis manejar, pero simplemente se nota. Como yo voy probando una pala, 6, 8 bolas, luego cambio y así todo el rato, pues al final yo sí que voy notando esas puntualizaciones de peso. Pero vamos, que no son importantes, te puedes adaptar perfectamente. En la volea me pasa un poco igual. Todo lo que era colocar la pelota, o sea, colocar la pala y dejar que la pala golpeara la bola, provocaba que las sensaciones a la hora de despedir la bola fueran muy agradables. Es decir, cuanto menos esfuerzo hacía, mejor funcionaban las palas. Cuanto más esfuerzo hacía, menos funcionaban las palas. Sobre todo la technical y la air, ¿vale? Porque la counter en la volea iba bastante bien. Aparte, el hecho de que visualmente parezca que es más grande la cara de la pala, sí que hacía que luego de cara a la volea fueran todas las sensaciones por igual bastante buenas. Porque como el punto dulce es tan grande y aunque le golpees a la pelota por los bordes no penaliza mucho, pues todas las sensaciones a la hora de volear eran muy agradables. Es verdad que si buscáis potencia, igual estas palas no son las más potentes, para eso tenéis las Piper, que son más duras y que son, al ser todas de carbono, pues os dan más potencia. Estas, como son un poquito más blandas, pues yo creo que con velocidades bajas van de locos y con velocidades muy altas se quedan un poquito cortas. Entonces, para aquellos de vosotros que jugáis a una velocidad media, llamaros iniciación o nivel medio, seguramente os puedan ir muy bien, pero si tenéis un nivel muy alto, igual pues yo me iría hacia palas más de carbono, ¿no? Que os van a ayudar un poco más. Vamos a ver cómo se comportan en las bandejas y en los remates, porque tienen su aquel. Bueno, vamos a ver ahora cómo se comportan las Veron en la bandeja, o las bandejas y en el remate. No he calentado nada, en las bandejas me afecta menos, pero en el remate me afecta un poco más hasta que caliento. Pero vamos a ver qué tal salen. Venga, Javi. Bueno, de momento muy manejable arriba. Sale bastante fácil en cuanto a que la pala se mueve muy bien en el aire, pero noto un poquito la pala como si no despidiera en exceso. Eso sí, te da mucho control, porque la pongo donde quiero y me da la sensación de que no la voy a tirar fuera, pero igual si quiero, porque soy un jugador muy agresivo, que mi bola vaya muy rápida, igual con la pala esta no la consigo. Vale, voy a pegar un poquito por 3. Vamos a ver qué tal va por 3. Bueno, tengo que calentar. Tiene un tacto raro. ¿A qué digo raro? Porque las dos primeras las he centrado regular y aún así las he sacado. Estas ya estoy calentando un poquito mejor y más o menos sin mucho esfuerzo sí consigo que salga. Lo que pasa es que noto como que no toca la bola. Una más, como que no toco la bola y sale, sino a pesar de que he sacado muchas, pero la sensación es como que hago el esfuerzo, sí, me sale, pero no noto que la bola toque la pala y salga y despida la pala, sino como que tengo que hacer demasiado esfuerzo. No sé cómo explicarlo, pero no es una sensación limpia de golpeo y sale la bola fenomenal, sino que parece que tengo que hacer algo más en el impacto. Vamos a probar las otras. Venga. Esta igual de manejabilidad, fíjate, yo diría que esta me sale más que la technical. Ahí arriba la muevo muy bien la pala, pero haciendo casi el mismo esfuerzo. No sé si lo notáis, yo creo que sí. Pero estas bandejas o viborillas me salen más del cristal. Última. Fíjate, casi no le he tocado. Voy por 3, Javi. No pasa nada, no te preocupes. Ahí. Mira, esta a la hora del tacto es diferente. ¿Veis que sale mucho después del cristal de fondo? Y ya incluso a la hora de golpear yo, sale más fácil. La technical me costó mucho más. Y esta la verdad que por 3, esa porque la he tocado mal, pero fijaros con un poco de efecto cómo sube. Última. Vale, vale.
Yo diría, es increíble, que la Technical me costaba en bandeja que saliera la bola después del cristal y tenía que hacer más esfuerzo a la hora de tocarla. Esta en bandeja sale muy fácil y por arriba sale muy fácil. Vamos a ver la Counter, que es la que más pesa de todas, a ver qué tal es su manejabilidad por arriba. Bueno, como os decía, es la que más pesa, es la que más noto que a la hora de moverla por detrás de la cabeza, pues me pesa. Sin embargo, a la hora de sacarlo es como que ese peso me ayuda a poder tirar la bola rápida, que con el punto dulce que tiene pasa como con la Air, que es la azul, que la verdad es que sale bastante. Entonces, si estáis acostumbrados a palas que pesen un poco, esta os va a encantar por aquí arriba. Última, Javi. Vale, le pego. Vamos a ver por arriba, por el por 3. Porque tiene un punto dulce amplio. Bueno, no va mal. Consigo sacarla porque tengo mucho callo ya. Es verdad que es la que más pesa, por arriba me quedaría más con la Air Viper, que es la azul, pero esta le puedo sacar un poquito de rentabilidad. Mira, incluso esa que le he pegado con la parte más alta de la pala, casi fue la que mejor sensación me dio. Como esa, mira lo que sale después de la pared. Última. Entonces es curioso porque por arriba yo diría que la Technical, que es la roja, es la que más me ha costado por aquí y salir después de cristal. Y sin embargo, la Air, que es la azul, diría que es la que mejor me ha ido por aquí arriba por manejabilidad y por lo que despedía. Y esta, una vez que te adaptas al peso de bandeja, va muy bien. Y por arriba también, lo que pasa es que al ser la más pesada es la que más cuesta mover por aquí. Así que un poco eso es lo que os puedo decir. Nada más. Vale, Javi, listo. Está claro, yo creo que en las bandejas y en los remates yo me quedo con la Air, ¿vale? No solamente por manejabilidad, porque la Technical también la he manejado bastante bien. La que más me ha penalizado un poquito en manejabilidad ha sido la Counter, por el peso, que es lo que estoy diciendo todo el rato en el vídeo. Pero las otras dos no han ido mal. ¿Qué pasaba? Que la Technical se me quedaba un poco corta. Era súper curioso porque si no hacía nada de esfuerzo salía bastante bien, pero si hacía un poquito más de esfuerzo parecía que la pelota no salía, la pala no despedía tanto. Pero bueno, las sensaciones de manejabilidad están bien y con un poquito de esfuerzo pues puedes sacar la pelota, no hay problema. Luego la Air es la que más me conquistó porque casi sin hacer esfuerzo conseguía que la pelota rebotara muchísimo más en la pared de fondo y a la hora del remate por 3 también funcionaba muy bien, porque era tan manejable y conseguía más o menos centrar la pelota que cuando la pelota rebotaba en el cristal salía bastante alta. Entonces me ha gustado mucho la Air en bandejas y remates. La Counter me ha gustado mucho en cuanto al resultado, que salía la bola bastante bien, salía bastante rápida, parecida a la Air, pero sin embargo en el por 3, quizás por ese elemento más de que es más pesada, pues bueno, el manejarla por detrás de la cabeza y demás me costaba un poquito y a la hora de engancharla igual me venía muy bien para las bandejas porque aceleraba un poco más que el resto por ese peso extra que trae. Pero es verdad que aunque luego el por 3 también salía bastante bien, sobre todo cuando golpeaba en la parte alta de la cara de la pala, pero igual estoy más acostumbrado a palas que no pesen tanto y que sean más manejables y entonces bueno, la Counter, aunque no tenía mal resultado, pero no es la que más cómodo me ha hecho sentir. De hecho, ya os digo que para el juego aéreo, bandejas y remates y víboras, la Air es la que mejor me ha funcionado. Y en defensa, y así podemos hacer un resumen un poco de lo que ha sido todo, en defensa me quedaría un poquito más con esta, que además la Counter está hecha y concebida para eso, para la defensa. Así que para la defensa, la Counter Veron va muy bien, para ataque va muy bien la Air Veron. Esta no va bien. Sí, va bien, pero a velocidades bajas. En cuanto a la velocidad es un poquito alta, yo creo que se me quedaba un poquito ahí. Y aún así, ya veis la temperatura y la humedad que hacía cuando las he probado, cuando las probé. Y eso también seguro que influye, dependiendo de dónde estéis. Si hace más frío, menos frío, más humedad, menos humedad, también influirá un poquito en vuestras sensaciones. Si nos metemos ahora, aunque ya he hecho antes un avance, si nos metemos ahora con el nivel hacia el que recomiendo las palas, yo creo que
para iniciación me podría ir a esta, que es la R, y a la Technical, por manejabilidad. Si tenéis velocidades medias, sin ser medias altas, entre iniciación y nivel medio, me podría ir a esta, a la Counter, y me iría también a la R. Con lo cual, esta está bastante bien, la Technical está bastante bien, pero si tenéis la opción de poder elegir entre las tres, pues la Counter y la R, la verdad es que no se trata de que me hayan gustado más, pero las he visto un poquito más completas en general si tenéis un nivel de iniciación o un nivel medio. Eso sí, si sois de iniciación, mejor la R. Si tenéis nivel medio, os podéis ir a esta, por el tema del peso, ¿vale? De lo que os decía antes del peso, porque si eres de iniciación pero te gusta esta pala, pues igual vas a sufrir en ataque y vas a sufrir en defensa porque te va a pesar un poco la pala. Entonces, vete a la R. O incluso si me apuras, vete a la Technical, que también te puede ir muy bien. Pero esta es ya para los que tenéis nivel medio y estáis acostumbrados a palas un poquito más pesadas. Así que nada, eso es el resumen de hoy. Igual no sé cuántos minutos saldrá el vídeo, pero creía que era conveniente y bueno poder hacer un vídeo donde englobara las tres palas. Primero, porque así me las quito todas de un plumazo. Y segundo, porque como luego muchos de vosotros me hacéis preguntas de, oye, ¿y comparada con? ¿Y si la Technical con la Counter? ¿Y la Counter con la Air? Pues hago directamente una en la que meto las tres palas Veron y así ya tenemos un vídeo donde podéis estudiar las tres palas sin problema. Así que nada, os dejo ahora mismo con un poco las características tecnológicas que las marcas quieren para estos modelos y un poco mi puntuación de los tres modelos. Así que cuidaros mucho, un abrazo muy fuerte, gracias por estar ahí y paciencia con vuestro pádel. Chao. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. And I got thrown on half my words. I've got thrown on half my words. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the one I love, you're the one I wanna